Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial, la geopolítica internacional y sus impactos para México. El día de hoy centramos nuestra atención en una gran preocupación en materia de relaciones México-Estados Unidos. ¿Activará Estados Unidos la política de certificación antidrogas en nuestro país? ¿Se podrá volver a la narcotización de las relaciones bilaterales? ¿Está preparado el gobierno de la Cuarta Transformación para enfrentar este escenario, así como el ambiente electoral rumbo al 2020, en donde Donald Trump busca la reelección? Les pido por favor que me acompañen. Conforme a las leyes de asistencia extranjera y contra el abuso de drogas, entre 1986 y 2002, los presidentes en turno de los Estados Unidos tuvieron la obligación de enviar anualmente al Congreso una lista de las principales naciones productoras y de tránsito de estupefacientes y, de entre ellas, refrendar a las que cooperaban satisfactoriamente en la lucha contra el narcotráfico. De no poseer esta certificación, y si era avalada por los legisladores, el país afectado no podía recibir la ayuda económica que cada año tenía de Estados Unidos, además de estar sujeto a sanciones financieras y comerciales. Tal mecanismo se dio en el contexto del asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena Salazar el 7 de febrero de 1985 y de la tortura del agente del mismo organismo antinarcóticos Víctor Cortés el 13 de agosto de 1986. Cada año nuestro país llegó a reclamar de manera enérgica el carácter unilateral de la evaluación, a pesar de que siempre recibió favorablemente la certificación. No obstante, en 1987, 1988 y de 1997 a 1999, legisladores estadounidenses promovieron sin éxito resoluciones con miras a revertir la certificación otorgada por el Ejecutivo a México. En octubre del año 2000, Estados Unidos aprobó suspender temporalmente la certificación a México para que los recién electos mandatarios Vicente Fox y George W. Bush pudieran encontrar un punto de acuerdo para la cooperación internacional. A finales de 2002, el Congreso estadounidense eliminó los requerimientos anuales de la certificación, aunque permitió que el presidente discrecionalmente designara y detuviera su apoyo a aquellas naciones que han fallado demostrablemente en sus esfuerzos para combatir el comercio de sustancias prohibidas. El 10 de agosto de 2019, Donald Trump dio un plazo de 12 meses a las autoridades mexicanas para que incrementen sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, pues amenazó con retirar la certificación antidrogas si no percibe mejoras, lo que implicaría retener ayuda financiera y bloquear préstamos de organismos multilaterales. Las relaciones México-Estados Unidos están a toda prueba. Una relación horizontal, versátil y multidimensional que está basada en las relaciones del poder asimétrico y dispar. En medio de la ratificación pendiente del TEMEC por parte de Estados Unidos y de Canadá, de una contención exitosa por parte del gobierno mexicano para impedir que migrantes centroamericanos lleguen a la frontera sur de Estados Unidos y el deseo de la Casa Blanca de convertir a México en un tercer país seguro, es que Donald Trump nos impone un nuevo ultimátum. En esta ocasión, la posibilidad de que México ingrese a la lista de países desertificados por incumplir tratados internacionales en materia de combate a las drogas. Es decir, hay un planteamiento muy claro por parte del gobierno de Estados Unidos. Nos está pidiendo que erradiquemos la amapola, que reforcemos nuestros esfuerzos para reducir la producción de heroína, así como endurecer en general toda la estrategia de combate frente a las drogas. En efecto, Laxman, la relación bilateral entre México y Estados Unidos se está acomodando a la forma de trabajo de sus dirigentes, de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador. Ambos tienen una visión distinta, dispar, en materia de cómo combatir los riesgos de amenazas compartidos. Por una parte, vemos que Donald Trump tiene una visión de poder duro en el uso legítimo de la fuerza, en erradicar plantíos de amapola, ¿no? Por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador tiene una visión de poder suave. Eso significa generar un convencimiento social de no dedicarse a actividades ilícitas, ¿no? Y de utilizar otros medios, ya sea como la legalización de la marihuana, para combatirlo.
la política de Trump es muy clara. Por razones de cálculo electoral, presionará a México en los temas que a su juicio puedan brindar mayor respaldo popular con miras a su reelección. Así lo ha hecho con el tema migratorio y desgraciadamente pienso yo que lo hará en el momento que él lo estime pertinente en el tema de drogas. Él ya ha señalado, con razón o sin razón, de que ha aumentado la exportación de narcóticos desde México a los Estados Unidos, principalmente el caso de los opiáceos. Y tal como hizo en el tema migratorio, seguramente nos presionará con la amenaza de imposición de medidas restrictivas al comercio para que México adopte metas específicas en lo que hace al combate del narcotráfico. Creo que esto es prácticamente inevitable y será una cuestión de tiempo de aquí a las elecciones de noviembre de 2020 cuando tengamos que enfrentar ese problema. En primer lugar, los últimos sexenios se ha enfatizado en un combate directo contra la producción y el tráfico de las drogas mismas. Estas son la cocaína, la heroína principalmente, pero también drogas sintéticas, en el caso de drogas como anfetaminas, pero sobre todo últimamente se ha tenido muy énfasis, y para el gobierno de Estados Unidos muy énfasis, la erradicación y el combate al fentanilo. Esta es una sustancia inclusive mucho más potente que la heroína y que ha convertido a Estados Unidos en un principal mercado de consumo, por lo cual ya para los Estados Unidos es un problema no solo de seguridad nacional, incluso de salud pública. En Estados Unidos están metidos ahora en una gran crisis de consumo de opiáceos, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema de la marihuana, que fue muy importante durante mucho tiempo, ya pasó a un segundo plano, fundamentalmente porque Estados Unidos ya es productor de marihuana. Las importaciones de marihuana mexicana han caído sustancialmente, ya no es relevante el mercado mexicano de marihuana para el consumo en los Estados Unidos, una vez que además 10 estados ya tienen regulación para marihuana para uso adulto y 30 y tantos tienen ya regulación para uso medicinal, por lo tanto ya no es relevante la cuestión de la marihuana. Sin embargo, el gran problema de drogas que tienen actualmente en Estados Unidos es una crisis de consumo de opiáceos que además fue provocada por el sistema de recetado de opiáceos que hizo que la presión de varias empresas farmacéuticas que convencieron a la FDA de que relajara las reglas de recetado de ciertos opiáceos con el pretexto de que eran menos adictivos que los antiguos. Esto resultó falso. Y una vez que la FDA cambió las reglas de recetado de nuevo, las hizo más estrictas, muchísima gente que consumía opiáceos legales se fue al mercado clandestino. Y eso provocó un aumento de la demanda de la heroína mexicana. Donald Trump endurecerá su posicionamiento en contra de México de cara a un año preelectoral, es decir, las elecciones del 2020 en Estados Unidos. Con toda la intención de conseguir la reelección presidencial y a propósito de alargar su estancia en el poder, la mexicanofobia del presidente se activará aún más. Fue el discurso del odio, racismo y xenofobia aquel que incendió el panorama político en la Unión Americana, atizando la entraña identitaria, la divisa que le dio réditos políticos y electorales en las elecciones pasadas. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos activará el tema de la certificación antidrogas con México para quedar bien con su base electoral, una medida hostil y denigrante que cabe dentro del mismo paquete de mexicanofobia cuando nos amenazó, por cierto, de imponer aranceles a nuestras importaciones si no es que reducíamos los flujos migratorios hacia su frontera sur. Regresaremos a la antigua política de certificación antidrogas iniciada en 1986 si Estados Unidos determina de manera unilateral que no hemos hecho lo suficiente en esta materia. Pero sin duda para Donald Trump es una oportunidad querer volver otra vez a este tipo de mecanismos. Sobre todo hay que tomar en cuenta que es un mecanismo unilateral, pero para ello requiere incluso la aprobación misma del Congreso. O sea, no es tan
solamente la actuación del presidente, sino también en conjunto con la actuación del Congreso. Vamos a recordar precisamente que en 1986, ante la aprobación de un acta contra el abuso de drogas en Estados Unidos, es precisamente que se adoptan las medidas más severas para el combate a las drogas. Entonces, a través de esta certificación que hizo Estados Unidos de 1986 a 2002, sí habíamos visto posiciones unilaterales de Estados Unidos sobre este tema principalmente. Jorge Javier, en tiempos recientes y desde la llegada de Trump al poder, las relaciones México-Estados Unidos han sufrido de subidas y bajadas, de luces y sombras, pero sobre todo de ultimátums y amenazas. Ahora contamos con un nuevo amago, regresar a la certificación antidrogas. ¿Esto sería una política sumamente humillante para México? Lo primero que hay que recordar es cómo funcionaba aquel proceso de certificación que se acabó en la época de Bush Jr., ¿no? Era el gobierno certificaba si los países que consideraba productores o de tránsito de sustancias cumplían con los requisitos que imponía Estados Unidos como compromisos de política de combate a la producción y tráfico de drogas. Y después el Congreso de Estados Unidos revisaba la certificación y podía decir si efectivamente se había cumplido con los requisitos o no. Es decir, era un doble proceso de certificación. Varias veces, en 6 ocasiones, el gobierno de Estados Unidos certificó a México y el Congreso puso en duda esa certificación, aunque finalmente la dio, ¿no? Fue todos los tiempos del gobierno de Cedillo, hubo varios de estos casos, ¿no? Entonces siempre pendió como una espada de Damocles y obligó a México a seguir la guerra contra las drogas que había impuesto Estados Unidos desde la época de Nixon y que se había agudizado, como tú bien dices, en la época de Reagan. Y México luchó siempre contra la certificación unilateral por parte de los Estados Unidos en lo que hace al tema de drogas. Fuimos por eso uno de los impulsores de la creación del mecanismo multilateral de evaluación en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y finalmente logramos, a principio del siglo, dar término a esta certificación anual, que era una forma de presión brutal contra México en los más distintos ámbitos de la relación bilateral. Yo no diría que Trump busca narcotizar la relación, pero sí busca utilizar el tema de narcóticos con propósitos electorales cuando así le convenga. Hace un mes, la Casa Blanca emitió un memorándum en el cual señaló a 22 países que son productores de enervantes, entre ellos está México. El memorándum pide que esos 22 países puedan establecer medidas de combate a las drogas para que pues, no haya medidas coercitivas a largo plazo. Eso fue hace un mes, Laxman. Nos dieron como plazo un año. El tiempo corre. Al respecto, el gobierno de México tiene varias disyuntivas, ¿no? Primero es pasar a revisión la legalización de la marihuana. Eso va a tener que, les digo, pasar a revisión porque no necesariamente es congruente con lo que los Estados Unidos quieren. También tiene México que establecer una política de uso de la fuerza en el combate de las drogas, en la erradicación de la amapola, ¿no? Ahí tendría que saber si utiliza o no a la Guardia Nacional para ello, ¿no? América Latina siempre ha considerado con tilde intervencionista el proceso de certificación antidrogas que el gobierno y los diferentes gobiernos de Estados Unidos han practicado para evaluar el combate del narcotráfico. Un hecho que ha mermado las relaciones hemisféricas por considerarlo un acto unilateral que desconoce la magnitud y la gran complejidad del problema. La finalidad de calificar el esfuerzo que han realizado los gobiernos que intervienen en la lucha contra las drogas abona al sometimiento de las políticas internas a los criterios que imponen terceros países y sobre todo a los determinantes que dicta la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Desde el punto de vista latinoamericano, este trance resulta injusto porque esquiva el consumo de drogas en la Unión Americana, pues los países productores o de trasiego no son los únicos responsables.
Nuestra región siempre ha abogado por implementar revisiones de carácter multilateral, libre de intervenciones y de sanciones. De ahí nació el mecanismo de evaluación multilateral de la Organización de Estados Americanos para abordar la problemática hemisférica de las drogas y de acuerdo a las recomendaciones de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas en 2016. El problema también para los países de América Latina, el problema sí radica en esta intervención que hace Estados Unidos en sus políticas. Recordemos que uno de los países productores de las drogas, sobre todo de la cocaína, es Colombia. Sin embargo, las recomendaciones que hace la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y en este contexto en la Asamblea General de la propia ONU, es sobre todo unas medidas precisamente complementarias a las políticas ya también internas de cada país. Más que el fracaso, porque desafortunadamente no se han implementado como tal estas recomendaciones. Yo considero que falta una implementación real y sobre todo siempre tomar en cuenta cuáles son los criterios de evaluación de estas medidas complementarias. Lo que pasa con la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas de 2016 es que sus alcances eran muy limitados de entrada. Se hicieron avances importantes en todo el proceso de negociación previa, pero evidentemente el comunicado es un comunicado que es un comunicado como ocurre en los organismos internacionales de consenso, y en esa época la correlación de fuerzas era distinta como es ahora. En ese momento Estados Unidos estaba del lado de los liberales. El gobierno mexicano había estado también del lado de los liberales, Colombia, Guatemala, en ese momento, que habían sido los principales promotores, y parte de la Unión Europea, no toda la Unión Europea, porque hay países que tienen política de droga muy conservadora, y en aquel momento, todavía en la etapa preparatoria de UNGAS, Canadá tenía una política conservadora. Todo cambió precisamente en 2016 con la elección de Trump en Estados Unidos, antes con la elección de Justin Trudeau en Canadá, se cambiaron los papeles. Canadá pasó a estar del lado de los liberales y Estados Unidos de los conservadores. Entonces, lo que se había avanzado, que se avanzó mucho en política de drogas durante el gobierno de Obama, se ha retrocedido en el gobierno de Trump. Para aquellos mexicanos que habíamos creído en la construcción de una comunidad de América del Norte y de relaciones más civilizadas y cooperativas con Estados Unidos, nos equivocamos. Los 25 años del Telecán ya han pasado y por lo tanto también la época dorada de las relaciones bilaterales, cuando nos veíamos cara a cara con Estados Unidos como socios, aliados y amigos. Este panorama ha cambiado sustantivamente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora, en esta coyuntura, Donald Trump está buscando coaccionar nuevamente a México para imponerle la certificación antidrogas que en algún momento estableció Ronald Reagan en el año de 1986, siendo México que fue certificado favorablemente desde 1986 hasta el año 2002 y después, en épocas de Barack Obama, se desfundó esta iniciativa. De volver con esta iniciativa tan denigrante para México, es posible que si México no sale certificado favorablemente, Estados Unidos pueda bloquear ayuda financiera. Me estoy refiriendo a préstamos del Banco Mundial y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo esto es relevante, Laxman, en materia de lo siguiente. Tanto tenemos la presión de este memorándum, elaborado el mes anterior, para que los Estados Unidos no nos retiren ayuda financiera y además no bloqueen la ayuda también financiera que ofrecen otros organismos multilaterales en caso de que lo llegara a necesitar el Estado mexicano. Como van las cosas en la economía, a lo mejor yo no puedo juzgar de forma arbitraria la situación económica en México, pero nuestra tasa de crecimiento no es tan alta como esperábamos. En este sentido, no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, no necesitamos ayuda financiera. Siempre es una necesidad tener esa ayuda financiera, la necesitemos o no, ¿no? Para eso sí es necesario que el Gobierno de México en los próximos 11 meses elabore una política de combate a las drogas que obviamente implica la certificación de los Estados Unidos en ese combate y que ayude a exponer a México a
a ser un país dispuesto a resolver los problemas compartidos que tenemos con México, entre México y Estados Unidos, ¿no? Aunque la certificación nunca desapareció del todo, dejó de ser relevante. Y lo que puede ocurrir ahora es que que Trump la reactive, ¿no? Eso puede ocurrir. Ya hay un memorándum donde amenaza con la reactivación de la certificación, es decir, si estamos cumpliendo como país con los compromisos internacionales de combate a las drogas. Este mecanismo cambió, después de 2002, cambia a una certificación, pero más discrecional del presidente de los Estados Unidos y sobre todo ahí puso énfasis en la cooperación con el gobierno de México, sobre todo. Recordemos también que a raíz de esta ya certificación después de 2002, se tenían ya mecanismos de cooperación y uno de estos fue precisamente Iniciativa Mérida, que fue ya también el apoyo de los recursos hacia México, ¿no? De los Estados Unidos hacia México. Pero ahora vemos que lo que quiere Estados Unidos, sobre todo el presidente, es presionar al gobierno sobre esta certificación para así tener obviamente un control más sobre el tema, acorde obviamente a los intereses de ellos y sobre todo presionar precisamente sobre el punto de la financiación. Frente al gigante del norte, México ha demostrado su misión. Y es que somos un país sumamente vulnerable de lo que acontece en el escenario internacional y más sobre lo que sucede en Estados Unidos por una relación bilateral sumamente concentradora e interdependiente. Después del intento de Donald Trump de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, puede seguir la invectiva de la desertificación antidrogas. Pero también Washington nos puede presionar para que cambiemos y giremos nuestra política exterior, sobre todo en el caso de Venezuela. Y es que ahí están las declaraciones de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuando señala que Washington buscará castigar financieramente a países que apoyen al régimen de Nicolás Maduro. Si bien no debemos de enfrentarnos directamente con el coloso del norte, tenemos que mover nuestras fichas estratégicas para hacer entender a Estados Unidos que nosotros como mexicanos soberanamente articulamos nuestra política exterior. Yo no descartaría la posibilidad de que en distintos temas de política exterior o de política hacia la región latinoamericana pueda haber presiones de los Estados Unidos a México para que modifique alguna postura. Sin embargo, en el caso particular de Venezuela, tendríamos que decir también que la política norteamericana no ha sido clara. Después del, diría yo, fracaso de los intentos auspiciados en parte por los Estados Unidos de provocar una rebelión militar en Venezuela y el colapso del régimen del presidente Maduro, en el actual momento la situación parece estancada. Se habla incluso de contactos de alto nivel entre el gobierno de Maduro y la administración Trump. Entonces, en este momento yo no vería como un foco rojo inminente el tema venezolano. Venezuela es un paso que está siendo aprovechado por las bandas criminales y para la posición de México realmente no va a interferir en su relación con Venezuela. Es decir, México siempre separa este tipo de situación y la postura de la Cancillería y del gobierno mexicano ha sido un respeto al gobierno del presidente Maduro, ¿no? Es decir, conforme a sus principios de política exterior constitucionales, es la autodeterminación de los pueblos. Y lo mismo que en la política con Venezuela, ¿no? Podemos ver un endurecimiento. ¿Por qué? Porque México es muy vulnerable.
La economía mexicana está en una situación de extremada vulnerabilidad y por lo tanto las amenazas arancelarias o de presión económica de los Estados Unidos afectan demasiado. De hecho, ya la heroína ha dejado de ser el principal sustituto en el mercado clandestino para los opiáceos de recetado. Ahora el principal es el fentanilo, que es un opiáceo sintético, que ya no tiene como precursor a la amapola, sino que es un producto de laboratorio, y que no se produce en México, sino que se produce en Asia, pero pasa por México. Entonces, el pretexto que daba la DEA en los años hacia 2015, 2016, del aumento de la demanda en Estados Unidos, era que había aumentado la oferta mexicana. Esto es falso. La oferta aumentó porque aumentó la demanda, ¿no? Es falso que la crisis la haya desatado un aumento de la oferta mexicana de heroína, ¿no? Y en realidad, la amenaza de los Estados Unidos a México ahora es sobre todo que frene el comercio de fentanilo y otros opiáceos sintéticos que pasan por México, entran por Manzanillo, vienen de Asia, entran por Manzanillo y pasan hacia Estados Unidos. Sin embargo, es una demanda que no tiene justificación en la realidad, porque la crisis de opiáceos no se va a controlar mientras Estados Unidos no cambie su propia política de drogas. Si echamos nuestra mirada al pasado, nos damos cuenta que la ley de certificación antidrogas que ha utilizado Estados Unidos en contra de América Latina ha causado muchísimo revuelo, disgusto y humillación a nuestros países. Revivir este capítulo de hostilidades quedó expuesto con el memorándum presidencial del gobierno de Donald Trump de incluir a México junto con otros 21 países en la lista de evaluación. Pronto la Cancillería mexicana destacó en un comunicado de prensa el carácter regional de la problemática y el espíritu de corresponsabilidad que debe privar frente al tema, pues el tráfico de drogas y la violencia asociada están alimentados por los altos niveles de consumo que se demandan en Estados Unidos. Ojalá y este tema, junto con otros como el tráfico de armas estadounidenses a México, la ratificación del TEMEC y el desafío migrante, encuentren oxígeno con la llegada del nuevo embajador de la Unión Americana, Christopher Landau, quien viene a llenar el vacío dejado por Roberta Jacobson después de 15 meses. Sin embargo, el reloj de la relación bilateral marca como prioritaria la reunión de evaluación sobre el tema migratorio el próximo 10 de septiembre. Bueno, considero que los costos políticos los está asumiendo precisamente México al no tener bien claro su postura ante este problema, sobre todo de la certificación. Sí, la Cancillería ha emitido un comunicado precisamente ante la amenaza de Donald Trump de certificar a México, y la Cancillería ha puesto claro de que, bueno, esta es una decisión legal interna de los Estados Unidos y que nosotros como México no estaríamos ante eso. Pero desafortunadamente siempre hay que estar con ellos en una relación precisamente asimétrica, pero también una relación que nos permita de alguna forma negociar y nos permita entablar pláticas, sobre todo de cooperación. Para que nosotros podamos entender lo que los Estados Unidos requieren de México, necesitamos leer la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En ella hay varios objetivos. El principal es el control de las fronteras. ¿Por qué dice eso el control de las fronteras como principal objetivo de seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos controlan muy bien sus fronteras aéreas y marítimas. No obstante, aún les falta controlar mejor la frontera terrestre con México. Y para ello han diseñado dos estrategias. Dos estrategias de acercamiento a México para que puedan generar desde México una mejor seguridad regional. Por un lado, aprieta a Estados Unidos en materia de migración. Vimos hace más de 45 días, hace unos meses, la disposición del gobierno norteamericano a que México pudiera colaborar en disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos, y en eso pues nuestro canciller muy atinadamente abordó el tema, ¿no? Y se hicieron muchas medidas para tratar de bajar ese flujo y se pudo lograr.
el discurso migratorio del gobierno al principio era muy distinto a la política migratoria que acabó imponiendo precisamente por la amenaza de Trump de los aranceles, ¿no? Es decir, México está haciendo ahora, la Guardia Nacional prácticamente está dedicada a eso, está haciendo la política migratoria que quiere Trump y que podría ser la envidia de Orbán, ¿no? Es una política migratoria restrictiva, pues, que haría felices a muchos de los ultranacionalistas europeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí, pues hay, por supuesto, un retroceso frente a lo que había planteado este gobierno al principio. Puede ocurrir lo mismo en política de drogas. Puede ser que si se endurece el discurso de Trump, estemos viendo muy pronto que toda esta idea de se acabó la guerra y vamos a cambiar la política de drogas y vamos a regular algunas sustancias, la marihuana sobre todo, estaba la discusión de qué hacer con la amapola y demás, todo eso se vaya pues al garete, se acabe, pero por la presión de los Estados Unidos. Lo que ha demostrado el nuevo embajador, por lo menos en las redes sociales, es una sensibilidad de apreciar. Ha buscado contacto con muy distintos sectores sociales y en ese sentido pues habría que verlo con cierto optimismo. Lo que pasa es que sí habría que tomar en cuenta que no está claro cuál será la influencia del embajador sobre la Casa Blanca y sobre la definición específica de los grandes parámetros de la relación México-Estados Unidos. Sabemos bien que el presidente Trump es impredictible, que no escucha en muchas ocasiones a sus colaboradores, por cercanos que estos sean. El tema de certificación antidrogas no se puede despegar de la iniciativa Mérida, un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, a propósito de mermar la capacidad operativa de los carteles de drogas, fortalecer las instituciones del aparato judicial y modernizar la procuración de justicia en nuestro país. Bajo los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón se inauguró esta iniciativa que presume tener apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense. En enero del 2019, el Congreso de la Unión Americana aprobó 145 millones para la iniciativa Mérida, proporcionando 68 millones más de lo solicitado por la Casa Blanca, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, para el año 2020 se tiene contemplado un financiamiento de 76.3 millones de dólares, una reducción casi de la mitad de los recursos. Lo que pasa es que los recursos de la iniciativa Mérida mayoritariamente se fueron a comprar armamento y equipo de inteligencia y seguridad para hacer la guerra contra las drogas. Una parte se fue también a derechos humanos y otro tipo de ayuda, pero lo fundamental es que han sido recursos para mantener la guerra contra las drogas. Y entonces, bueno, pero además son recursos que se dedicaron a las Fuerzas Armadas, que se dedicaron a la Policía Federal y cuyos resultados han sido muy pobres, ¿no? Muy pobres, muy malos. Entonces, en realidad habría que ver si la iniciativa, todos esos recursos de la iniciativa Mérida, que además no fueron tantos, cuando la pactó Calderón creyó que le iban a dar un plan Colombia y le dieron la iniciativa Mérida, que era mucho más chica, si todos esos recursos realmente han servido para algo positivo, ¿no? Más allá de azuzar la violencia y el crimen que se han desatado por la persecución militar del tráfico de drogas, ¿no? Aprender de los errores de la iniciativa Mérida, ¿no? Y en programas pasados que a lo mejor fueron quedando rezagados con el tiempo y que se les invertían muchos recursos, pero no tenían buenos resultados. Entonces tenemos que sentarnos con los Estados Unidos a decir sí, tenemos la disposición, pero más allá de eso, cómo pudiéramos colaborar con un programa más efectivo en materia de seguridad y de cooperación regional en materia de seguridad con los Estados Unidos, ¿no? Todo esto es relevante, Laxman, en materia de lo siguiente. Tanto tenemos la presión de este memorándum, elaborado el mes anterior, para que los Estados Unidos no nos retiren ayuda financiera y además no bloqueen la ayuda también financiera que ofrecen otros organismos multilaterales en caso de que lo llegara a necesitar el Estado mexicano.
como van las cosas en la economía, a lo mejor yo no puedo juzgar de forma arbitraria la situación económica en México, pero nuestra tasa de crecimiento no es tan alta como esperábamos. En este sentido, no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, no necesitamos ayuda financiera. Siempre es una necesidad tener esa ayuda financiera, la necesitemos o no, ¿no? Para eso sí es necesario que el Gobierno de México en los próximos 11 meses elabore una política de combate a las drogas que obviamente implica la certificación de los Estados Unidos en ese combate y que ayude a exponer a México a ser un país dispuesto a resolver los problemas compartidos que tenemos con México, entre México y Estados Unidos, ¿no? Pese a que la iniciativa Mérida ha entregado miles de dólares a diferentes gobiernos de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone desaparecerla y, por el contrario, reorientar sus recursos hacia la agenda del desarrollo y la creación de empleos. Sobre todo, una propuesta que está relacionada con el cuestionamiento que se le hace a la iniciativa Mérida, que no ha logrado paliar el crimen ni la inseguridad. Por otro lado, ahí tenemos las prioridades que ha marcado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, priorizar la agenda del desarrollo, las inversiones sociales, reformular las políticas antidrogas, terminando con el régimen prohibicionista, así como enfilando todas sus baterías hacia el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Para el presidente mexicano ha dicho que no requiere este presupuesto para el combate de drogas, que lo que quiere es para un desarrollo, para el impulso de la creación de nuevos empleos. Pero realmente vamos a ver si para el presidente de Estados Unidos esto va a ser posible, este tipo de cooperación, porque para los Estados Unidos va a poner mayor énfasis y sobre todo ante posibles desertificaciones va a poner mayor énfasis precisamente en el combate a las drogas. Hay que recordar que para Estados Unidos es muy importante estos datos duros. Si no estás cooperando como tal, si no estás erradicando, si no estás decomisando, si no pones énfasis a tus procesos judiciales, entonces no estás haciendo nada. Yo pudiera agregar que sí es necesario rescatar al campo en materia de una política de combate a las drogas para la Cuarta Transformación. Tiene aún que rediseñarse esa política. Ya se han sentado las bases, pero aún así tenemos que incluir algo que rescate al campo, Laxman. Muchas de las causas de la violencia en México son a partir del abandono del campo. Los narcotraficantes han aprovechado el vacío de poderes del Estado mexicano sobre el campo en materia de ayuda en programas agrarios para convencer a los campesinos de forma ya sea voluntaria o coercitiva de plantar enervantes. Entonces no podemos hablar de una política integral de combate a las drogas si no hablamos de rescatar al campo, ¿no? De donde inicia todo, al fin y al cabo. También se tiene que rediseñar una estrategia de solución cooperativa con los Estados Unidos que funcione. Es un problema que puede acentuarse porque parecería que la política del actual gobierno frente al tema del narcotráfico es, por decir algo, confusa. No están claras cuáles son las metas, cuáles son las estrategias para conseguirlas y desgraciadamente esto nos puede llevar nuevamente a un escenario muy riesgoso para el país. No podemos despegar la lucha en contra de las drogas si no hablamos de la iniciativa Mérida. ¿Cuáles fueron sus aciertos, sus fallas y cuál es tu opinión de desaparecerla? Porque esa es la propuesta del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Yo lo que veo es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo frente a Estados Unidos es dejar pasar, ¿no? Es decir, no presentar mucho frente, es hacer negociaciones en corto entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, pero sin presentar un gran frente que pueda hacer que se endurezca la posición de Trump. La política de drogas del gobierno mexicano, a pesar de que declarativamente ha cambiado, en la práctica se ha movido poco.
Si uno ve, por ejemplo, el párrafo ese del Plan Nacional de Desarrollo, yo lo suscribiría completamente cuando dice que se acaba la guerra y que hay que enfrentar el problema de drogas desde una perspectiva de salud y que el prohibicionismo ha fracasado. Por supuesto, ese párrafo es muy claro. Hay otras cosas como el nombramiento de Gadi Savicki en CONADIC, que es muy bueno, pero por el otro lado, una campaña mala de prevención que sigue satanizando, dichos del presidente que dicen que hay que estigmatizar el consumo de drogas. Entonces hay una contradicción en la política de drogas del gobierno mexicano. México ha fracasado en su guerra en contra de las drogas. Los resultados están a la vista, con el número de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados. Una guerra que ha fallado junto con el régimen mundial de fiscalización de estupefacientes que prioriza el enfoque represivo en la producción, en el tráfico y en el consumo de drogas. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que esta guerra ha terminado, las incautaciones y los decomisos por cocaína, metanfetaminas, heroína y otras drogas ha disminuido. Esto de alguna manera ha alimentado el enojo del presidente Trump frente a este tema. Por lo tanto, amenaza y le impone a México un ultimátum para que endurezca toda su política para combatir las drogas. Para Estados Unidos el problema viene desde afuera. Es decir, el cultivo de las drogas y el tráfico de las mismas. Entonces está presionando para la erradicación, para el controlar el cultivo y la distribución de las mismas drogas. Para ellos el problema no lo está viendo que es el consumo, que son el país que más demanda de estas mismas. Para ellos siempre ha sido, afuera está el problema. Nosotros nos enfocamos a ayudarles a ese problema. Entonces, estos mecanismos de cooperación que hace con la región es precisamente sobre esto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que también a la par este problema se está volviendo más complejo porque también tenemos el trasiego de armas ilegales en América Latina, propiamente en México, ¿no? También la cuestión también del blanqueo de recursos. Y a pesar de que el presidente ha dicho que se ha acabado la guerra y que efectivamente la estrategia ha dejado de ser la de los decomisos, que por lo demás los decomisos no sirven de nada para detener el tráfico. ¿Por qué? Porque los productores y los traficantes, cuando tienen perfectamente calculado los decomisos. Y eso ya está cargado sobre el precio. Además hay una cosa que es un fenómeno que ocurre en los mercados clandestinos. Cuando hay grandes cadenas de decomisos, no aumenta el precio de la sustancia, sino aumenta la producción. Por lo tanto, los decomisos son una estrategia fallida y en eso tiene razón el gobierno mexicano en dejar de hacerlos. Pero el hecho de que hayan caído las cifras, que era el índice de éxito supuesto con el que se medía la política de drogas pues, durante todos los gobiernos previos y que eran los resultados que se le presentaban a Estados Unidos, sí puede usarse desde Estados Unidos como pretexto para decir que México no está cumpliendo. Sin duda la Guardia Nacional es una carta fuerte del gobierno de México. Nosotros apostamos por la creación de esta institución nueva de seguridad y por supuesto que está más que capacitada para realizar ese tipo de combate a las drogas, ¿no? El problema es Laxman, el presupuesto. O sea, necesitamos ver bien si las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional dan para poder realizar ese combate a las drogas. Sí se pueden realizar una estrategia integral para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur,
pero sí es necesario revisar el paquete económico que recientemente recibimos en la Cámara de Diputados y ver que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen una ligera reducción, ¿no? En ese sentido, ¿quién más lo va a hacer? La erradicación de la amapola y sus derivados. ¿Quién más lo va a hacer si no son las Fuerzas Armadas? Necesitamos, en ese sentido, darle un mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para ello. El mundo entero debe de trabajar para desmontar una estrategia velada y centenaria en materia de lucha antidrogas. La evidencia y los datos señalan que la guerra ha fracasado y que han sido los intereses políticos, económicos y prejuicios morales los que han prevalecido a la hora de mantener la política prohibicionista. La inutilidad de dicha política ha llevado a una variedad de expresidentes, entre ellos Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, a denunciar una política que no ha privilegiado la información y un acercamiento más humano y enfocado a la salud pública. El mismo expresidente colombiano Ernesto Samper advierte de la necesaria política de descalamiento de la prohibición, pues esta no está funcionando. Sin embargo, estas voces no han sido suficientes para darle un giro, pues la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas desencantó a la misma Comisión Global de Drogas porque el documento adoptado no cambió el enfoque y mantiene normas caducas e inaceptables. Para el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo un cambio, ellos han mencionado un cambio de paradigma en ese sentido. Para ellos, más que combatir en números, es enfocar una política de prevención. Esto es sobre medidas de salud pública, pero sin embargo considero que no solamente hay que la medida de prevención, sino también complementario con las medidas como tal de erradicación del combate, que Estados Unidos van a poner mucho énfasis, sobre todo en estadísticas, que tanto estamos combatiendo al narcotráfico. Estados Unidos es el país de los países desarrollados, el país más refractario a emprender una política de drogas basada en la reducción de daños. Las crisis de opiáceos se han controlado en Europa, todas con política de reducción de daños. ¿Qué quiere decir esto? Portugal es un muy buen ejemplo, ¿no? En 2001 tenía 150,000 personas dependientes de la heroína, actualmente tienen 50,000. ¿Cómo lograron hacer eso? Pues lo lograron con un cambio en la ley que despenalizó completamente la posesión y el consumo de drogas, de todas, y con una estrategia de reducción de daños donde el Estado provee de manera gratuita el tratamiento de sustitución para la dependencia de opiáceos, que es metadona. Es un opiáceo sintético que reduce sustancialmente, elimina el síndrome de abstinencia y por lo tanto permite a las personas que son dependientes vivir, tener una vida normal relativamente, tomando metadona. Las personas que desarrollan la dependencia a los opiáceos son como los dependientes de la insulina y por lo tanto deben tratarse igual. Las fallas mundiales en materia de antinarcóticos ha sido desairada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de la Casa Blanca que busca regresar a la narcotización de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pese a que 27 estados de los 50 de la Unión Americana ya despenalizaron el consumo de la marihuana con fines médicos o recreativos, y surgen casos exitosos como la despenalización del cannabis en Canadá y el nuevo paradigma adoptado en Uruguay y Portugal, la Casa Blanca sigue aferrada en la continuación de políticas ineficaces y costosas al tiempo de seguir aplicando leyes punitivas que llevan a la militarización, encarcelamiento masivo, ciclos de violencia y violaciones a los derechos humanos, junto con el barrido de culturas ancestrales que han encontrado fuentes de salud en el uso medicinal y nutritivo de algunas de sus plantas más sagradas. Pero también hay que tomar en cuenta lo que está incluso aconteciendo, un cambio de paradigma para México, lo que está haciendo precisamente la Suprema Corte de Justicia. Hay una resolución de la Corte, ya una como tal jurisprudencia sobre el uso lúdico y recreativo
de la cannabis. Entonces, esto también ha abierto un paradigma ya para incluso pensar en la legalización de las drogas, ¿no? Que esto cambiaría realmente el panorama, no solo para México, sino precisamente en este paso, en este tráfico de drogas hacia otros países como Estados Unidos. Estados Unidos, en muchos estados, el consumo está penado y eso llena de gente las cárceles. Ahí hay mucha discusión de por qué es esto. Tiene que ver con el hecho que las cárceles sean privadas y entonces haya lobbies que quieren mantener leyes de drogas muy rígidas porque es la principal fuente de presos y por lo tanto su principal fuente de ingresos. Pero el caso es que las políticas de drogas de Estados Unidos son muy conservadoras y eso perjudica el proceso de atender a las personas que consumen drogas desde una perspectiva de salud, ¿no? y de la compasión para el caso de las personas que son adictas. Entonces, efectivamente, la política de Trump ha usado el clima social que hay en Estados Unidos de alarma, porque hoy el consumo de opiáceos y el problema de la adicción a los opiáceos ya está provocando más muertes entre jóvenes que los accidentes de coche. El gobierno de México no puede perder de vista el endurecimiento que ha hecho Donald Trump frente al combate en las drogas en Colombia. Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, suspendió las fumigaciones de cultivos con glifosato, un herbicida que promete ser cancerígeno y que tiene efectos adversos al medio ambiente. Precisamente una concesión que se le dio a la guerrilla para que los campesinos puedan reemplazar y sustituir cultivos de manera voluntaria. Sin embargo, Donald Trump se enojó cuando se enteró que los cultivos y la producción de cocaína estaban a la alza, por lo tanto presionó al actual presidente de Colombia, Iván Duque, para que reactivara estas fumigaciones que fueron suspendidas desde el año 2015. Todo ello bajo la amenaza de bloquear ayuda financiera a Colombia. Y es que cuando hablamos de este tema no se nos pueden olvidar una hipótesis principal. Si bien Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, Estados Unidos es el principal consumidor de esta. Duque llegó a echar abajo muchos de los avances del gobierno de Santos. Santos había liberalizado sustancialmente la política de drogas y había tenido éxitos importantes, claro, asociados al hecho de pactar con las FARC, el desarme de las FARC y que hubiera condiciones de una justicia transicional que le diera garantías a los dirigentes de las FARC, que era una narcoguerrilla, una guerrilla que se financiaba con el tráfico de cocaína. Todo eso se está echándose para atrás en alguna medida en el gobierno de Duque. Duque está siendo mucho más condescendiente con el gobierno de Estados Unidos, está jugando a cumplir con la estrategia propagandística del gobierno de Estados Unidos y eso afecta, por supuesto, a México, ¿no? Sobre todo cuando México está diciendo que va a cambiar su estrategia de drogas. Para ellos va a ser muy importante enfatizar y endurecer estas medidas de certificación. Ya lo ha dicho, de aquí a 12 meses va a ver qué acciones ha hecho México para combatirlas. Entonces veremos que en verdad el gobierno mexicano afronte y ponga en la mesa de discusión estos compromisos bilaterales que debe traer consigo esta relación. El resolver el problema que tenemos compartido en el control de las fronteras físicas con los Estados Unidos es un problema interno también, ¿sí? Por ello es necesario realizar esa política de combate a las drogas. Y finalmente, si nosotros observamos, la ratificación del TEMEC está en suspenso, Laxman. Y la gente no sabe explicarse bien por qué. México firmó y ratificó, dijo, bueno, ya me voy a mi casa a dormir. No. Está en suspenso precisamente porque los Estados Unidos necesitan ver de México que, acompañado, digamos, a la estrategia de desarrollo regional entre México, Estados Unidos y Canadá, se puede incorporar una política integral de combate a las drogas y también de reducción del flujo del fenómeno migratorio.
Si nosotros podemos trabajar en eso en los próximos meses, veremos una ratificación inmediata del TEMEC. Pero sí es necesario entender que México no ha terminado su tarea de lo que pues, la región o las necesidades de seguridad de la región esperan de nosotros. Nosotros también tenemos que contribuir en ese sentido. El TEMEC se va a ratificar cuando haya una política de combate a las drogas por parte del Gobierno de México. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musal, y como siempre, les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.